día de hoy he querido compartirles una partecita de lo que he aprendido los últimos años mientras realicé pues mis estudios doctorales. Y de esto se trata un poco de la teoría de representaciones y pues para el caso particular del grupo cuántico SUQ2. Sin embargo, antes, caramba, esto, esto no es. Bueno, entonces permítanme contarles de qué se trata, pues lo que he estado estudiando los últimos años, que es acerca del grupo cuántico SUQ2. Es una, no es más que un álgebra, no es más que un álgebra llamado un álgebra de Hopf, un álgebra de Hopf estrellita. Tenemos una rica estructura algebraica, por ejemplo, tenemos una involución, y tenemos un coproducto, una aplicación antipodal, tenemos otra aplicación que representa un homomorfismo con el campo de los numeritos complejos, y las relaciones que satisfacen los generadores de esta álgebra son estas que estamos viendo aquí. Por ejemplo, que los generadores A y B no conmutan, sino que Q conmutan, donde este numerito Q pues, es un numerito real entre 0 y 1, los generadores B y D también Q conmutan, y tenemos una especie de determinante. Ahora se dirán, ¿cómo hacemos para el determinante? Bueno, tal cual como lo estoy escribiendo aquí, es netamente abstracto. Algunas diapositivas más abajo les mostraré un poco mejor la intuición pues, de este objeto matemático realmente muy interesante pues, para muchos. Sin embargo, lo que quiero mostrarles es qué se puede hacer, ¿sí? Al estudiar esta álgebra que en principio pues se ve como un objeto tan abstracto y quizá tal cual como lo estoy presentando justo ahora sin mucha motivación. Y entre otras cosas, como hizo parte de los objetivos de mi tesis doctoral, podemos inclusive definir, desarrollar un poco lo que sería una teoría paralela de operadores pseudodiferenciales, tal como lo explicó desde sus inicios el profesor, con nuestro compañero y profesor Duan Cardona, ¿no? Mi objetivo va a ser mostrarles, en específico, no tanto me voy a ir a mostrarles cómo sería el desarrollo de esta teoría de operadores pseudodiferenciales en este contexto abstracto, sino más bien que quisiera mostrarles algunas herramientas muy bonitas, sencillas y algebraicas quizás de cómo representar una álgebra, ¿de acuerdo? Entonces por eso el título pues, de mi charla es teoría de representaciones para este grupo cuántico. Bien, pero dándoles un vistazo, fíjense qué logra cuando estudiamos las representaciones de un grupo cuántico, de un álgebra, de un grupo Lie, como lo ha mencionado Duban, y por supuesto, como ha trabajado también nuestro profesor Julio Delgado, que es, por supuesto, hay que mencionar que ya él está hace rato trazando un legado muy poderoso también en nuestro departamento de matemáticas, puesto que, por supuesto, yo fui uno de sus estudiantes y razón por la cual también trabajo en esta área, ¿no? Bueno, lo que se logra es que tenemos el álgebra SUQ2, y entonces pues ya conocemos que por definición es un espacio vectorial. Quisiéramos conocer una base bonita para ese espacio vectorial, entonces esa base se denota con unos elementitos que llamamos TIJL, y son unos elementitos muy especiales que terminan conformando una base ortogonal para esta álgebra SUQ2, y ortogonal con respecto a qué producto interno. Bueno, con respecto a un producto interno definido de esta forma, ¿no? Definido de esta forma. H es un funcional llamado el funcional de Haar, que juega las veces de la integración, en el caso de los grupos de Lie, por ejemplo, juega las veces de la integración, y entonces nos diría exactamente cuál sería el producto interno, definir el producto interno entre dos elementitos de lo que será esta base para esta álgebra SUQ2. Es decir, estudiando las representaciones podemos empezar a tener los primeros pasos
para definir, para desarrollar un análisis de Fourier en este marco teórico más abstracto o netamente algebraico. Dicho un poquito de manera más específica, un funcional de Haar pues es una aplicación lineal que va en este caso del álgebra al campo de los numeritos complejos, que satisface pues estas propiedades que simulan directamente la invarianza, por ejemplo, la invarianza que tiene la medida de Lebesgue en el caso de Rn, por ejemplo, ¿no? Esa es la función de estas expresiones, simular esa invarianza de la medida de Lebesgue con respecto a las traslaciones, ¿no? A la acción del grupo. Perfecto. Entonces, como mencionaba, pues entonces tenemos un producto interno y si completamos este espacio con respecto a este producto interno, entonces podemos pensar directamente a ese UQ2 como un espacio de Hilbert, donde pues esta sería la norma natural a definir inducida por este producto interno. Entonces ya tendríamos una base para ese espacio, una base ortonormal para ese espacio de Hilbert. Y bueno, vamos viendo cómo vamos siguiendo el camino para tener lo que sería la versión paralela de la teoría de operadores pseudodiferenciales, la teoría de análisis de Fourier, la teoría de análisis funcional, del análisis funcional, pero ahora replicada en un álgebra, ¿no? Replicada en un álgebra. Quisiera para efectos de notación, entonces pasa, eso es, para efectos de notación, que tengamos en cuenta que en este marco se define lo que se llama como un número cuántico, ¿sí? Denotado así con corchetitos y un Q como subíndice, por definición es Q a la X menos Q a la menos X sobre Q menos Q a la menos 1. Es de anotar que aquí nosotros queremos que Q no sea pues una raíz de la unidad. En este caso, en principio, uno puede pensar que Q es cualquier numerito complejo, pero a medida que se va decantando la teoría, pues nos damos cuenta que pues no quisiéramos que Q sea una raíz de la unidad, etcétera, y por eso terminamos definiendo más bien Q simplemente como un numerito entre 0 y 1. ¿Listo? Y entonces fíjense lo que les digo, ¿cómo definiríamos la transformada de Fourier? Bueno, desde cierto punto de vista, la transformada de Fourier de un elementito, podemos pensar a un elementito de SUQ2 simplemente como una función que está en el espacio L2 de cierto grupo, ¿no? Fíjense que hemos utilizado el nombre grupo cuántico, quantum group, pero en realidad como tal no tenemos un grupo. Es decir, siempre pensamos es en el grupo, ese grupo tiene un espacio de funciones de cuadrado integrable y ese es el espacio de funciones L2 que estudiamos. Bueno, aquí pensamos que ese UQ2 ese es el espacio de funciones de cuadrado integrables de ese grupo que en realidad no existe y bueno, la razón por la que se le llame grupo cuántico no está muy claro, no está realmente muy claro, pero bueno, ese es el nombre que se le dio. Sin embargo, creo yo y espero que así logre transmitirle a ustedes que pues tiene mucho sentido definir la transformada de una funcioncita o un elementito perteneciente aquí, evaluada en una representación, esta será en este caso una correpresentación, que es una versión dual de las representaciones, ya voy a ser preciso exactamente qué quiere decir, simplemente pues va a ser ubicar el coeficiente de la funcioncita f en la base dada por los elementitos t sub l, ¿no? Eso es precisamente lo que se hace cuando estudiamos el análisis de Fourier, ¿no? Eso es precisamente lo que hace la transformada de Fourier, de la cual pues nos habló Duban y que pues nos recordó a muchos pues este tema, ¿no? Entonces, fíjense que ahora ya tenemos literalmente el primer pasito para hacer análisis de Fourier. Claro, ya teniendo análisis de Fourier, pues entonces se nos presta pues todos los ingredientes para definir lo que sería un operador pseudodiferencial. Entonces lo que hacemos es, pues tenemos que tener una formulita de inversión, cuando esta matricita que está aquí es la identidad, resulta ser, esta representa la traza de esta matriz, esta es una matriz que consta pues de los coeficientes de la función f en la centradita, en la base dada por esos elementitos T y JCL, esta es la traza de esa matriz que está allí.
Y resulta ser que cuando esta es la identidad, pues obtenemos la función f, la recuperamos otra vez, ¿no? Entonces, tiene sentido, desde cierto punto de vista, definir un operador pseudo diferencial de esta forma. Y bueno, yo quiero dejarles allí el abrebocas para que imaginen, bueno, qué vendrá después, ¿no? Bien. Bueno, de esto, pues aún, pues yo hice algunas cosas en mi investigación, hay otras más por descubrir, pero bien, quería mostrarles la importancia de la teoría de representación y de correpresentaciones, por ejemplo, para lograr desarrollar teorías como de las que estamos hablando, que es la teoría de operadores diferenciales globales en este ámbito netamente algebraico, donde no tenemos cartas, donde no tenemos coordenadas, etcétera, ¿no? Y por supuesto, entonces, pues es posible, una vez que se definen estos operadores, ver algunos operadores diferenciales, ver algunos operadorcitos o quizás desde cierto punto de vista interesantes y conocer sus símbolos. Por ejemplo, lo que llamaríamos un operador de tipo Dirac, un operador raíz cuadrada del laplaciano, ¿cierto? Es un operador diagonal que satisface pues estas condiciones por ser diagonal y tendría pues como símbolo una matriz, como un haz de matrices diagonales, ¿no? Puede probarse. O tenemos otro operador, una vez más, que actúa de esta forma, también es un operador diferencial, no es completamente directo que este sea un operador diferencial en este sentido, pero pues puede probarse efectivamente, pues en este caso yo he probado que efectivamente es un operador diferencial. Los operadores multiplicación que son muy utilizados pues en todos en muchas de las áreas de las matemáticas también son operadores diferenciales en este sentido. Entonces, todo esto proviene de que tenemos una descomposición o de hallar una base interesante entre comillas, para nuestra álgebra basándonos en la teoría de representaciones y de correpresentaciones de esta álgebra de Hopf. ¿Listo? Entonces, para ser un poquito más precisos, pues permítanme comentarles lo que es un álgebra de Hopf. Sí, es una álgebra que satisface, pues, que tenemos esta estructura, donde tenemos una aplicación que llamamos un coproducto, tenemos esta otra aplicación que llamamos la counidad, ¿de acuerdo? Y se satisfacen, pues, estas identidades, tal cual como están allí, pues, bueno, no se ve mucho exactamente qué es lo que está ocurriendo. Entonces, lo mejor es ir directamente a este ejemplito. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Resulta ser que nosotros tenemos un grupo topológico compacto y consideramos el espacio de todas las funciones, de todas las representaciones unitarias y continuas de ese grupo, ¿listo? Entonces pensamos en una función, la voy a anotar curiosamente así, T y J, porque son como las entradas de las representaciones, del grupo. ¿Sí? ¿Qué es una representación? Bueno, una representación no es más que un homomorfismo entre el grupo y los automorfismos de un espacio vectorial, ¿no? Es decir, dicho en palabras coloquiales, representar un grupo consiste en encontrar una forma de ver los elementos del grupo como matrices o aplicación o isomorfismos de un espacio vectorial dado, ¿no? Eso es una representación. Entonces aquí lo que estamos viendo es que si este TJ es una funcioncita definida en el grupo, entonces lo que tenemos es que esa funcioncita evaluada en un producto de elementos del grupo, pues como estos TJ representan una base, pues deberían poderse expandir de esta forma, ¿no? Entonces, al expandirse de esta forma, lo que sugiere es que entonces el delta de este TIJ es precisamente la suma de estos productos tensoriales de estos elementitos TIJ. Esto es lo que sugiere. Por ejemplo, el seno de X más Y es igual a seno de X por coseno de Y más seno de Y por coseno de X, ¿ve? Entonces, eso nos da una idea de qué es lo que motiva a definir lo que es la aplicación coproducto. ¿Listo? Por motivos similares también podemos motivar,
de manera similar podemos motivar, por ejemplo, la definición de esta aplicación epsilon o esta aplicación antipodal. Vamos a verlo un poquito más acá abajito. ¿Listo? Bueno, este es un ejemplo, el ejemplo específico del grupo del ISU2, que es el grupo del ISU2, es precisamente el grupo de matrices, ¿sí? De matrices cuyo determinante es 1, ¿sí? Etcétera. Entonces, en este caso, vamos a pensar a SUQ2 así. Pensemos en que son matrices. Es una matricita y las entradas de las matrices son los generadores del álgebra. Entonces, lo que queremos que satisfaga es que, por ejemplo, A por D menos B por C, ya no sería A por D menos B por C, que sería el determinante usual, sino que sería A por D menos Q veces B por C. Queremos que sea 1, ¿no? Que esa es una de las propiedades que definen nuestro grupito cuántico, ¿no? A por D menos Q veces B por C, queremos que sea 1. ¿Ven? Entonces, este grupo cuántico es como una versión torcida, suele llamarse así a twisted version de lo que sería el álgebra de coordenadas del grupo SU2 clásico, ¿no? Del grupo SU2 clásico. ¿Listo? Entonces, de ahí donde proviene pues nuestra idea de definir ese grupito SUQ2. Como, ahora ya consideramos que las coordenadas de ese grupo ya no conmutan. Es ahí donde empieza a causarse el ruido. ¿Cómo así que las coordenadas no conmutan si por definición las coordenadas son numeritos reales, perdón? Siempre deben conmutar. Bueno, pero así es como generalizamos pues los conceptos, ¿no? Bien, entonces esta es la intuición para el grupito de SUQ2. Entonces, ¿cómo definir ese delta? Claro, cuando usted multiplique una matriz ABCD por otra matriz A1, B1, C1, D1, cuando hagamos la multiplicación, pues eso nos va a quedar pues A por A1, perdón, A tensor A1 más B tensor C1, etcétera, de ahí donde proviene, pues entonces esa idea de definir el coproducto de esta forma, ¿no? Como la entrada, A representa la primera coordenada, ¿no? La entrada 1, 1 de esa matriz que nos estamos imaginando que corresponde al producto de dos matrices. Entonces, fíjese, pues viene como la entrada A con la entrada A más la entrada B por la entrada C, ¿ven? Espero que ahora ya esté siendo mucho más intuitivo lo que están viendo aquí. Entonces, todo lo que está aquí escrito, en realidad, si usted se fija, no sería, esto es, por ejemplo, el delta de C, lo que corresponde es a la entrada C, que va en la entrada fila 2, columna 1, del producto de dos matrices 2 por 2, y que corresponde precisamente a esto. Entonces, ahora ya usted va a poder verlo cómo sería. Y ahora el otro sería la aplicación antipodal. Usted invierte la matriz, entonces lo que está diciendo es cuál es la entrada de la matriz inversa, de la matriz inversa correspondiente a ABCD, pues sería el conjugadito de la A, en ese caso cuando lo veamos en el caso clásico, solo que aquí en lugar de escribir conjugado le llamamos A estrellita, ¿no? Que es lo que llamamos la operación de involución. ¿Listo? Entonces, esa es la intuición, grosso modo, de este grupo cuántico en particular. Entonces podemos pensar en este caso a un grupo cuántico. En realidad no hay una versión universalmente aceptada sobre lo que es un grupo cuántico, pero en grosso modo lo que podemos entender, dejar como establecido es que es un álgebra de Hopf y que solemos pensarlo como en este caso, como que fuese el álgebra de coordenadas de cierto grupo, pero pues es por lo general pues un álgebra no conmutativa, ¿no? No conmutativa. Bien. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que es, ajá. Aquí tenemos la definición de lo que sería una correpresentación. Pues entonces es una aplicación. Las representaciones toman elementitos del grupo y los transforman en homomorfismos, en automorfismos de un espacio vectorial B. Las correpresentaciones van como en el sentido contrario. Ahora tenemos un elementito del espacio vectorial y le asignamos ahora un elemento en este producto tensorial entre el espacio vectorial y y el, y el álgebra en cuestión, ¿no? Pues por supuesto no es mi intención aburrirlo, sin embargo, quise dejar registrados pues aquí en las diapositivas toda esta información de las definiciones para cuando ustedes tengan un tiempito de revisarlo con detenimiento, pues se den cuenta de que pues, pues tiene mucho sentido definir estas correpresentaciones de esta forma, ¿no? De esta forma.
Y esto, el ejemplo básico es que el mismo coproducto por definición es una correpresentación. Entonces, fíjense que yo estaba hablando de unas matrices de correpresentaciones. Entonces, por definición, esto es muy similar pues a lo que hemos aprendido en el álgebra lineal 1, ¿no? Si tenemos una base para nuestro espacio vectorial, entonces phi de E y debería poderse escribir de esta forma, ¿no? Donde estos phi y j son elementitos, por supuesto, del álgebra y estos EJ hacen parte de la base que hayamos elegido para el espacio vectorial B. Entonces, a estos phi y j que quedan aquí elementitos son con lo que conformamos la matriz de la correpresentación de la correpresentación del álgebra. Tenemos una dualidad que nos permite ir. Cuando tenemos una coálgebra y tenemos un álgebra, y tenemos una forma bilineal entre ellas dos, posiblemente inclusive degenerada, y si satisface, pues que satisface pues estas dos condiciones. Entonces, cada vez que yo tengo una correpresentación para la coálgebra, entonces puedo tener una representación para el álgebra, y viceversa también es posible. Quisiera que lo pensaran, si tenemos una representación para el álgebra, también esto induce una correpresentación para la coálgebra. Es la diferencia entre el álgebra y la coálgebra, hasta que aquí tenemos pues la estructura pues de coálgebra con el coproducto, ¿sí? La aplicación antipodal, etcétera, ¿no? Bien, entonces de lo que he estado hablando todos estos minutitos en definitiva es que una representación, que es en lo que estoy más interesado en lo que me queda de la charla, es un elemento de los homomorfismos entre el grupito. Aquí yo lo puse en general, ¿no? Un grupo, aunque esté hablando de álgebras, pero entonces en general, para un grupo lo que tenemos es un homomorfismo entre G y los automorfismos de un espacio vectorial B. Pues para el caso de las álgebras, pues lo que queremos es que se respeten de las álgebras y de las coálgebras y de las estrella-coálgebras y de las estrella-álgebras de Hopf, pues lo que queremos es que estas representaciones respeten todas las operaciones o toda la estructura algebraica que tengamos aquí en este objeto G, ¿no? Pero pues quiero ser lo más simple posible y simplemente pues he escrito así. Entonces pensemos que cuando tenemos una representación, la representación se evalúa en un elemento del grupo y entonces eso, si B es un espacio vectorial de dimensión finita, pues podemos pensar que esto no es más que una matriz con entradas complejas. Bien. Entonces, voy a mostrarles una construcción sencilla pero quizás chévere, espero, de cómo podemos ver esa álgebra abstracta de SUQ2, cómo podemos ver una representación para esa álgebra abstracta de SUQ2. Y bueno, precisamente, resulta que Voronovich, por allá en los años 80, pues en su artículo seminal, que es uno de los artículos, el primer artículo donde se empieza a tocar, a estudiar este objeto que es el grupo cuántico de SUQ2, demuestra que todas las estrellas representaciones, es decir, que respetan la operación de involución el álgebra de SUQ2, tienen la siguiente forma, o son de dimensión 1 o la otra es de dimensión infinita. La de dimensión 1 actúa así simplemente. La imagencita del generador A es simplemente U pues, evaluado en un elementito Z, que es un numerito complejo simplemente corresponde a multiplicar por un elemento de módulo 1 U, ¿correcto? U es un elementito de módulo 1, o sea, un elementito perteneciente al círculo o a ese 1. ¿De acuerdo? Y la imagen de C, precisamente, C simplemente es idénticamente 0. Es decir, podemos pensar que aunque yo mencioné 4 generadores A, B, C y D, en realidad, dadas las relaciones algebraicas entre ellos, pues simplemente podemos pensar en que hay 2 generadores para esa estrella coálgebra, que son el A y el C, o sea que basta con definir la acción que tienen las representaciones en pues en este espacio vectorial. Y en el caso de la dimensión infinita, pues lo que hace es esto, fíjense, es como que toma a 1 sub n y lo baja un nivelcito y lo multiplica pues por esta entrada. En cambio, el operador C
C visto como operador es un operador diagonal, donde estos son sus valores propios. ¿De acuerdo? Y entonces pues yo me tomé ahí la tranquilidad de ponerme a pensar cómo encontrar una representación en algún espacio que sea conocido, en algún espacio de Hilbert conocido, y entonces las representaciones que encontré son que yo puedo ver al elementito A y al elementito C como operadores pseudodiferenciales que actúan en el operadores pseudodiferenciales definidos en el círculo S1. Entonces, para yo definir un operador pseudodiferencial, pues tengo que definir su símbolo. ¿De acuerdo? Y entonces el símbolo que le asignaría al elementito C, al generador C, es precisamente este símbolo, un símbolo más o menos sencillo de definir, sería ese simbolito depende de dos variables, esta variable depende del círculo, esta variable depende están los enteritos, elementitos en el círculo, este es el elementito en los enteros. Esto que es lo que llamamos el dual de S1 es el conjunto de los enteros, está definido de esta manera. De manera similar puede encontrarse que si usted define ahora este otro operador diferencial, ¿sí?, con este simbolito dado por estas relaciones, y cuando lo que hago es como ordenar una base para las funciones periódicas. Entonces tengo las funciones periódicas en una sola variable. Entonces tengo los exponenciales con n positivo y los exponenciales con n negativo, ¿no? Y entonces tendríamos que, si a cada el elementito A lo represento por este operador diferencial, el elementito B le asigno el otro operador diferencial, pues entonces eso nos da una representación del grupo cuántico SUQ2 en el espacio, ¿sí?, de operadores pseudodiferenciales periódicos, ¿no? Entonces podemos ver que efectivamente, pues este grupo cuántico, esta álgebra en principio muy abstracta, pues sí existe en otros, podemos decirlo así, existe en otros espacios, ¿no? Pues un espacio mucho más conocido como es el espacio de los operadores pseudodiferenciales, de hecho inclusive acotados, actuando en el espacio LP para el LP del círculo, los espacios LP de la circunferencia L1. Bien. Bueno, aquí tenemos la prueba de que efectivamente estos operadores diferenciales satisfacen las relaciones del teorema de Voronovich, y por lo tanto, pues tenemos que efectivamente sí nos generan una representación para esta álgebra, ¿no? SUQ2. Bien, entonces ya para ir finalizando, también quería mostrarles pues la importancia que tenemos aquí de otra estrella, de otra álgebra, estrella álgebra de Hopf, que es este grupo cuántico UQSL2 chiquitita, cuyas relaciones entre sus generadores son estas que están aquí. Como que tenemos un generador que es invertible, dos de estos generadores conmutan salvo pues por el coeficiente Q cuadrado, y pues aquí tenemos un conmutador entre los generadores E y F dado por este, ¿no? Pues se imaginarán que también existe un análogo en el caso de los grupos de Lie, pues para esta álgebra cuántica, ¿no? En donde estamos introduciendo un factorcito que hace que no tengamos una álgebra conmutativa. Y bueno, otra vez, espero que se imaginen que estas operaciones para el coproducto, por ejemplo, pues provienen de las mismas operaciones entre matrices. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un teorema muy, muy importante que nos dice, aquí vamos a hablar de las representaciones, ya no correpresentaciones, sino representaciones de esta álgebra, están dadas de esta forma, ¿no? El generador E actúa de esta forma, pues casi diagonal, ¿no? Solo que aquí pues pasamos del el elementito de la base E sub M, lo transforma en el elementito de la base E sub M más 1. Si tomamos una base E sub M de un espacio vectorial de dimensión finita, y entonces la acción de los elementos generadores de esta base en este espacio vectorial de dimensión finita está dada pues por estas relaciones que estamos viendo. Este es directamente un operador diagonal,
y este también, ¿no? Este es casi diagonal, solo que estaría como por debajo y este por la diagonal por diferente de 0 por debajo y este pues por encima de la diagonal principal, ¿no? Entonces, quiero mostrarles pues eh, las herramientas o las que se utilizan pues para demostrar los comportamientos que tienen estas representaciones y en este caso aquí no es más, por ejemplo, nuestra famosísima inducción matemática, por ejemplo. Para probar este teoremita necesitamos probar este lema, por ejemplo, netamente algebraico, que EF a la n menos F a la n por E, pues es exactamente esto que está aquí, esta expresioncita que está aquí. Y entonces, pues quería hacerles notar que, bueno, realmente entre paso y paso, literalmente lo único que utilizamos pues son las mismas relaciones algebraicas entre estos dos, ¿no? Más que estas operaciones que están acá, que quizás nos asusten si los vemos por primera vez, es jugar literalmente pues con estas relacioncitas entre ellos, ¿no? Aquí tener en cuenta que si voy a intercambiar K y E, pues los puedo intercambiar, pero debo hacer aparecer un factorcito Q cuadrado por aquí, etcétera, ¿no? Bien. Y una vez que tenemos pues probado este lemita, pues podemos proceder a proceder a analizar cómo sería la estructura de una representación de dimensión finita, actuando en un espacio vectorial complejo, pues para esta álgebra UQSL2. Entonces, este es precisamente ya con lo que quiero terminar de contarles. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tomamos una base pues, para el espacio vectorial de dimensión finita y la llamamos E sub lambda. Fíjense bien que el elementito de K, pues el mismo elementito K por definición es un elemento autoadjunto, es invertible. Por lo tanto, existe yo puedo encontrar una base de tal forma que pues K evaluado en E sub lambda sea lambda de sub lambda. Es decir, yo puedo diagonalizar pues diagonalizar el operador al cual estoy haciendo corresponder el elemento generador K, ¿no? ¿Está claro? Recuerden que al representarlo, al representar un elementito de un grupo, queremos que satisfaga las mismas propiedades. El operador con el que lo estoy representando, queremos que satisfaga las mismas propiedades algebraicas que tiene el generador del grupo, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Ahí ya vamos viendo como herramienta la herramienta de las representaciones. Entonces aquí ya tengo un uso directo de la álgebra lineal básica e importantísima. ¿Listo? Entonces ahora nos fijamos entre las relaciones que satisfacen de conmutatividad que satisfacen K y la R. Nos damos cuenta de que tenemos esta relación. Por ejemplo, el operador que se le hace corresponder a K compuesto con el operador que se le hace corresponder a E a la R, tendría que actuar de esta forma, de esta manera diagonal. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la conclusión? O que este vectorcito que está aquí o es 0 o tiene que ser un vector propio del mismo operador T sub K. ¿Por qué razón? Pues porque ya dijimos que el operador T sub K tiene que ser, es diagonal, ¿no? Entonces, aquí no hay de otra más que la imagen de este tiene que ser o es 0, no hay de otra, ¿cierto? Por lo que estoy diciendo, o vuelve y es uno de los el resultado es que yo debería obtener uno de los valores propios asociados al operador K, ¿no? ¿Está bien? Entonces, nos damos cuenta que en este caso, pues ese valor propio asociado, pues sería simplemente al reemplazarlo aquí, sería precisamente lambda Q elevado a la 2R. ¿Ven? Como seguimos utilizando, pues, las propiedades algebraicas que nos definen inicialmente para ir encontrando cuál sería la acción de los elementos generadores en los elementos de la base que estamos estudiando para el espacio vectorial B. Ahora, por hipótesis, dijimos que no queremos que Q sea una raíz de la unidad. Si Q es una raíz de la unidad, pues entonces es otra historia, realmente. Entonces nosotros podemos empezar a tomar potencias del operador T, la imagen de E, ¿no? Empezamos a tomar potencias. Y nos damos cuenta entonces que todos tienen que ser diferentes. Si todos son diferentes, es decir, todos son linealmente independientes a la final, y puesto que tenemos un espacio vectorial de dimensión finita,
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que concluir? Pues precisamente esto, ¿no? Que en algún momento tendré que parar, ¿no? O tendré que volver a cero, no hay de otra, ¿no? Porque si tengo un espacio vectorial de dimensión finita y todos estos vectorcitos que voy generando son linealmente independientes, pues debería existir un R0 tal que la imagen de un elementito de la base bajo la potencia de E a la R0, pues sea diferente de cero, y el que sigue automáticamente tenga que ser cero. Si no se contradice pues la hipótesis de que el espacio vectorial sea de dimensión finita. ¿Listo? Entonces, una vez que ya tenemos, por ejemplo, esa conclusión tan importante, pues ya podemos continuar como eligiendo de manera inteligente quiénes serían los elementitos E sub n en definitiva, los que queremos terminar como, bueno, queremos ponerle un orden a la base de tal forma que se satisfagan estas relacioncitas, pues relacioncitas entre los elementitos de la base con respecto a la acción de los operadores, ¿no? Entonces, como ven, creo yo, eso era precisamente lo que quería mostrarles, algo entre comillas muy simple, pero súper importante, y es uh, lo clave aquí era, por ejemplo, este tipo de observaciones, ¿no? De este tipo de observaciones, por ejemplo, que K es diagonalizable, por ejemplo, aquí cuando nos damos cuenta que el espacio vectorial es de dimensión finita y tengo un conjunto de vectores linealmente independientes, y entonces puedo ir generando la base, ¿no? Puedo ir encontrando y ordenando la base. Y de aquí en adelante, se los aseguro, pues no es más que pues usar las propiedades directamente algebraicas que definen, pues que relacionan los generadores del álgebra, y bueno, logramos concluir exactamente que estos tendrían que ser los valores propios. Literalmente es esto. Y esto, ¿por qué es importante? Porque en definitiva, cuando queremos descomponer una representación, en este caso el producto tensorial de dos representaciones en representaciones irreducibles, las irreducibles son como las representaciones más chiquititas, en las que puedo precisamente representar el álgebra, pues se comportan de esta manera, ¿no? Se comportan de esta manera, y esto es lo que permite definir, al menos desde el punto de vista en que lo hice en mi trabajo de doctorado, lo que permite definir paralelamente lo que es la teoría de operadores pseudodiferenciales en este grupo cuántico. Bien. Precisamente, bueno, allí yo les dejo para cuando lo quieran mirar con toda la calma del caso. Me imagino que pues yo le enviaremos a los organizadores pues las diapositivas y las compartiremos con todos. Bien. Hay una bibliografía bastante pues rica en este aspecto. Por ejemplo, en 2017 el profesor Michael Rusansky junto al profesor Sham Majid y el profesor y su estudiante de doctorado Rawan, pues ellos publicaron un punto de vista realmente diferente al punto de vista que yo he intentado mostrarles por encimita a ustedes sobre cómo definir operadores diferenciales en este grupo cuántico. Bueno, se ha trabajado inclusive, por ejemplo, operadores de Dirac en este grupo cuántico SUQ2 por parte de Vivico y Kulish, que aquí tenemos bastante pues por estudiar, y bueno, uh, muchos más otros autores, por ejemplo, el mismo Alain Connes, han trabajado en este grupo cuántico, y ahí está. Bueno, muchísimas gracias pues por el tiempo. Te agradecemos, Carlos, por la charla, bastante entretenida. Y ahora la ronda de preguntas. Quien tenga preguntas, ya que no está funcionando muy bien lo de alzar la mano, entonces nos la escribe al chat y se replica a Carlos. Bueno. ¿Preguntas, muchachos? Un nuevo mensaje. Carlos Eduardo Díaz te manda a decir que es muy interesante, Carlos. Muchas gracias. Duan Cardona tiene una pregunta. Bueno, adelante, Juan.
Dale, Eduardo. Gracias, Carlos, por tu presentación, excelente. Quiero preguntar si hay alguna relación entre estos operadores pseudodiferenciales que hiciste en tu tesis de doctorado para SUQ2 y los de este caso. ¿Cuáles son los de este caso? ¿Cuál caso? SLQ2. Ah, ya, bueno, no, sí, bueno, es que está bien, dije muchas cosas. No, los operadores de diferenciales se definieron en SUQ2. Ahora, el papel que se jugó, que juega USL2 chiquitito, no es más que meramente algebraico, es decir, en la construcción para poder llegar a definir cuál es la base de los elementitos T y J para SUQ2, se hace a través de primero estudiar las representaciones de esta base. Y resulta ser que hay una dualidad, existe una dualidad entre esta álgebra y el álgebra SUQ2. Entonces, las entradas de la representación matricial para esta álgebra resulta ser que también me ayudan a definir una correpresentación para la coálgebra SUQ2, y entonces allí es que tenemos ya la basecita que queremos como para tener la versión paralela del teorema de Peter Weyl para este grupo cuántico. Es decir, como tal, no he definido operadores diferenciales para este grupo cuántico SUQ2, sino para el anterior. Pero sí, ahora que lo menciona, sí, claro, es cierto. Ahora acá como quedarían los pseudodiferenciales en este. Ajá. Gracias, Carlos. Carlos, la profesora Liliana Posada te dice que muchas gracias. Luz Tose dice que interesante trabajo. Y Mauro Javier, que excelente charla. Bueno, ¿Alguno de ustedes tiene otra pregunta para Carlos? muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. No sé, así de mi parte, pues desconozco el término, pero es cuánticos. ¿Tiene alguna relación tal vez con física cuántica? Esa No era la sé. esperanza, era la esperanza que yo tenía desde que empezó pues, la investigación, y la verdad es que buscaba mucho, y pues es bastante desilusionante encontrar que pues realmente hasta la fecha, o al menos que yo haya conocido, los únicos trabajos que lo mencionan la relación directa es simplemente con respecto a en que las dimensiones de de estas representaciones, las dimensiones son estos numeritos, estas 2L más 1Q, eh, creo que lo había puesto por aquí. Eh, bueno, 2L más 1Q precisamente eso. Yo creo que por aquí la escribí. Esas dimensiones pues coinciden con los niveles de energías de los electroncitos y los niveles de los electroncitos de ciertos átomos. Es todo. O sea, es como que solamente hicieran una coincidencia, ¿sí? Y pues, pero hasta la fecha no he logrado detectar que se use más. Entonces, yo he querido hacerlo personalmente, pero bueno, me he quedado como corto a la hora de introducirme en la teoría de la mecánica cuántica, pues para intentar lograr esa conexión. Pero sí es cierto, uno de inmediato tiende a pensar que como hablamos de grupos cuánticos, directamente con mecánica cuántica, y la verdad es que hasta la fecha no lo hay. Ahora, le puedo decir algo un poquito más cercano, y si es que en física se utiliza pues el concepto de observable, ¿cierto? Entonces, en el caso de la mecánica cuántica, muchos de los observables no conmutan, ¿no? No son conmutativos. Entonces, precisamente eso es lo que ya motiva más bien el estudio de estas álgebras no conmutativas, ¿no? Sería más bien como por ese lado hasta donde yo conozco la relación con la mecánica cuántica. Vale, Es decir, Carlos, muchas gracias. este es solamente un grupo cuántico, hay muchos otros, y no necesariamente se pueden ver como que provengan de un grupo de Lie, o de un grupo que ya conozcamos como tal que sea grupo. Por eso es que les decía que no existe aún no existe una definición estándar de lo que queremos que sea grupo cuántico. Vale, muchas gracias, Carlos, por tu presentación.